Me llamo Nahuel de Vázquez Hermida, soy de la Universidad Euro-Hispanoamericana y hoy vengo a hablarles acerca de un tema que a lo mejor muchos conozcan, pero es muy importante a nivel mundial e internacional, dado que es uno de los países que interceden ante otros para hacer actividades diplomáticas. Vamos a hablar acerca del Estado de la Ciudad del Vaticano. A lo mejor sepan que el Vaticano está dentro de un país. Podemos poner como ejemplo Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco, que son ciudades-estados, estados regidos por un gobernante y que no dependen de un país en específico para poder sobrevivir, como el caso de la ciudad-estado del Vaticano. La ciudad-estado del Vaticano no depende de Italia ni de Roma, no, pero depende de seguridad, en la seguridad, y dependen en el acceso que éste tiene hacia la pequeña enclave del Vaticano. El Vaticano tiene un régimen teocrático y teocrático y está regido bajo un gobernante que es un monarca, que en este caso es el Papa. El Vaticano empezó a existir no desde el siglo pasado, no, sino tiene un antecedente desde los estados pontificios, que es de 1400 a 1200, en cual ya el Vaticano, bueno, no el Vaticano en común, sino que era una serie de conglomerados que conformaron un estado pontificio, y a partir de 1800, con la llegada del rey Víctor Manuel, hicieron los pactos de paredes en los cuales el Vaticano tomaba posesión, y con la llegada de Mussolini en 1929 el Vaticano se consolidó como una ciudad-estado independiente. Bueno, hablaremos acerca de la geografía del Vaticano. El Vaticano está dentro de la ciudad antigua de Roma. Esto significa que el Vaticano no tiene una expansión geográfica de kilómetros, sino de metros. El Vaticano conforma aproximadamente 800 metros cuadrados. Es un enclave muy pequeño, en donde tiene una población limitada de 1000 personas, en donde solo viven pontífices a guardia suiza, la que tiene la obligación de proteger al Papa, los cardenales, los obispos y el mismo Papa. No viven personas más que ellos mismos. La economía del Vaticano. Principalmente el Vaticano, su economía es la administración de los recursos de la iglesia, no dentro del enclave, sino fuera de ella. El Vaticano es el que administra el dinero de la iglesia internacionalmente en todos los países del mundo. Países como México, donde la población es del 90% católica. La mayor parte del dinero que se recauda en este país termina en las arcas del Vaticano, en donde el Papa es quien lo administra. El sistema de gobierno del Vaticano es una monarquía absoluta teocrática. Eso quiere decir que todo el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial lo tiene el mismo Papa. Aunque haya un jefe de Estado, quien nada más regula las actividades dentro del enclave. La moneda del Vaticano se llama euro. El Vaticano tiene permitido, pero el Vaticano no tiene casa de moneda propia, dado que tiene que mandar imprimir su moneda a Italia. Y la Unión Europea solo le permite 1.000 millones de euros anualmente a imprimir. El Vaticano es un enigma, dado que pues es un paraíso fiscal para muchos, dado que no depende de nadie y no tiene que darle cuentas a alguien más que el mismo Papa. El Vaticano tiene una constitución fundamental, tiene una constitución orgánica,
orgánica en la cual nos habla acerca de todas las obligaciones y decretos que se hacen dentro del enclave, y así como poder seguir cómo, cómo son para todos los trabajadores y miembros de la iglesia que están dentro de ella. Tiene una constitución cristiana en la cual nos habla un poco teocráticamente acerca de todo lo, lo relacionado con lo cristiano, como podemos poner unas leyes que fueron escritas por el apóstol Pedro y que actualmente rigen la conducta acerca de cómo comportarse dentro de la iglesia. Bueno, al hablar del Vaticano, el Vaticano, aparte de ser un paraíso fiscal, es un administrador y también intercede entre las relaciones diplomáticas. Cuando un país necesita un enviado especial, el Papa puede interceder y puede ayudar a mejorar las relaciones entre los países para tener una mejor convivencia. Como por ejemplo podemos poner las relaciones México-estadounidenses, en las cuales el Papa llegó a la frontera para apaciguar la tensión que se vive diariamente dentro de la frontera. El Vaticano tiene su propio sistema de defensa, que es la Guardia Suiza, constituido por más de 100 integrantes de la Guardia Suiza. La Guardia Suiza son varones por lo general con cierta característica, como haber cumplido el haber estado en el ejército, no estar casados, no tener hijos y medir un poco más de 1,90 de estatura. Portan un traje típico de 1400, en cual se conocía como estados pontificios, y portan también una, una hacha normanda. Y pues para, para saber lo principal es que todo se rige bajo un gobierno teocrático. Y pues esto ha sido mi video acerca del Vaticano, cómo es, cómo se rige, quién lo gobierna y cuáles son sus características económicas, así como geográficas, población y lo demás. El Vaticano, como función, podemos decir que es la administración de los recursos de la iglesia a nivel mundialmente. Todos los recursos de la iglesia paran en el Vaticano y ahí se queda. Gracias.